Comencemos entonces el tema anunciado para esta noche y que hemos titulado ¿Qué significa para Jesús evangelizar a los pobres? Debo decir que el título fue puesto intencionalmente. Uno, está en el Evangelio, ¿no? Lo vamos a ver enseguida. No es una frase nuestra, es de Jesús de Nazaret. Pero la ponemos porque pensamos que aquí hay un pendiente. Un punto por masticar, por comprender mejor, de manera que podamos abrirnos caminos con serenidad y con vigor dentro de la misión de nuestra iglesia. Y hemos subtitulado este abordaje Claves de lectura del Evangelio de Lucas desde el programa, desde el discurso programático de Jesús en Lucas capítulo 8, versículos 18 y 19. Por lo tanto, en esta noche hacemos un estudio bíblico, exegético, del programa de Jesús en el Evangelio según San Lucas, eh, programa que nos ayuda a entender el resto, todo el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, que forma parte de la obra lucana. Si ponemos atención, esta noche nuestro tema nos dará algunas claves, eso espero, para seguir leyendo los evangelios del domingo, porque estamos en el año en que se lee prioritariamente el Evangelio según San Lucas, ciclo C. Entonces, tenemos la intención también de dar este panorama. Pero también quiero invitarlos a que entendamos que hay una dimensión social de la evangelización y que ustedes y yo, por nuestra fe en Jesucristo el Señor, tenemos una responsabilidad con todo hermano. Es una responsabilidad social del cristiano y que parte de nuestro seguimiento de Jesús, de nuestra vida en el Señor. Esto es importante siempre recordarlo. El próximo domingo vamos a estar escuchando en la liturgia el Evangelio del Buen Samaritano. Más claro no se puede, que es un texto también emblemático. Pero he preferido en esta noche, no, ese ya es el desarrollo. Quisiera partir de la fuente, del origen, de la manera como Jesús propone el programa que luego desarrollará y que será nuestra misión como iglesia. Además, en esta noche, y quiero decirlo con alegría, quiero tratar un tema que quedó pendiente a comienzo de año. Cuando comenzábamos este año, hicimos una serie de conferencias, de formaciones bíblicas sobre el jubileo, pero no fue abordado, al menos no en amplitud como lo haremos ahora, el jubileo de Jesús o el jubileo según Jesús. Y este va a ser un énfasis también de esta noche. Y todo encaja, porque el Evangelio de Lucas es el Evangelio de jubilar. El Evangelio del jubileo de Jesús lo vamos a entender enseguida. Entenderemos lo que significa el año de gracia del Señor que Jesús predicaba. Por eso el estudio de esta noche también podría llevar como título, de una forma más concisa, más breve, el jubileo de Jesús. Es de eso que vamos a hablar. Dentro de esto está también el tema que se entiende por evangelizar a los pobres y todo lo que todo lo que se va a ampliar a partir de esta palabra. Por eso vamos a leer, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Nos vamos a detener de manera especial en los versículos 18 y 19, hasta el 21 vamos a prolongar un poco, la predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Una escena que no solamente está ambientada ampliamente, como lo hace Lucas, que le gustan los detalles, los escenarios, sino donde cada palabra, cada detalle, cada matiz tiene mucha importancia. Es de esos textos que hay que leer siempre al comienzo, cuando uno lee un evangelio, que hay que leer con mucho cuidado, porque de esto depende la comprensión de lo demás. En la sinagoga de Nazaret,
Jesús pronunció este discurso que en el Evangelio de Lucas constituye un punto de referencia capital. Es el discurso programático de la misión de Jesús. Y ya que he mencionado la palabra jubileo, y lo he relacionado, porque lo vamos a ampliar, el jubileo de Jesús, aclaremos esto. Aquí no aparece la palabra jubileo. La institución jubilar no solamente está ausente en este pasaje, sino no está en todo el Nuevo Testamento. El término jubileo no está en el Nuevo Testamento. Y no solamente está ausente, sino que incluso hay una palabra de Pablo que podría ser entendida como un juicio sutil y negativo sobre el jubileo. A ver, es un texto que está en Gálatas, capítulo 4, versículos 10 y 11. Pablo pone una nota polémica con respecto a algunas prácticas del judeocristianismo. Él le dice a la comunidad de Galacia que había conocido había comprendido el evangelio a partir de la predicación de Pablo, pero después vinieron otros hermanos que venían del judaísmo, convertidos al cristianismo, que le dijeron a la gente que se tenía que circuncidar, que tenía que volver a algunas prácticas eh, hebreas previas, y Pablo eh, toma tinta y papiro, bueno, o dicta, y escribe la carta a los Gálatas para decir, atención, cuidado. En Gálatas 4, 10, 11 dice, ustedes observan días, meses, estaciones y años. Y agrega, temo por ustedes que me haya desgastado en vano. Temo por ustedes que me haya desgastado en vano. Pablo, siempre beligerante, frente a lo que implica un apego excesivo al pasado, Pablo retiene que esta pretendida fidelidad a las tradiciones cultuales tradicionales del antiguo Israel y que han continuado, algunas de ellas, dentro del primer cristianismo, pero no todas, estén impregnando las nuevas comunidades que viven ahora la fe en Jesucristo, la estén llenando de manifestaciones ritualistas. Cuidado con el exceso de ritualismo, está diciendo Pablo, porque al final puede terminar matando el alma de la espiritualidad, incluso de la celebración de la fe. Cuando Pablo dice, ustedes observan días, meses, estaciones, años, la palabra año, como algunos estudiosos de Pablo lo han interpretado, supone, probablemente, estaría refiriéndose al jubileo. Cuidado con la celebración jubilar y quedarse con formas y olvidar la centralidad de la fe en Jesucristo. El jubileo será también una celebración de Jesucristo, de la persona viva de Jesucristo, con toda la novedad que Él trae al mundo, que es su evangelio. Entonces, vamos a decirlo ahora. Jesús no pronuncia la palabra jubileo, pero habla del jubileo. Como es propio de Él, quiere llevar al corazón, a lo genuino de esta celebración, de manera que no se quede en una ritualidad que se, se limite solamente al aspecto de un manto exterior, pero al final hueco, vacío, formas, se hicieron cosas como cuando se hace un gran ritual, pero en realidad es como un manto que esconde un cadáver. Y este puede ser el riesgo cada vez que le damos demasiado peso a la exterioridad del jubileo. Cuando nosotros leemos los textos bíblicos, tenemos que ponerle mucho cuidado a las traducciones.
Hay ciertos términos que solamente son precisos en la lengua original. Solo así, dentro de los matices lingüísticos, podremos distinguir también los teológicos. ¿Por qué lo digo? A comienzos de este año, cuando explicábamos el jubileo a partir de la normativa del Pentateuco y ahondábamos específicamente, vimos en el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio, en el libro del Levítico, cuando ahondábamos en el libro del Levítico, en el capítulo 25, es la página de la institución jubilar, decíamos, recordemos, que el término jubileo proviene del hebreo yovel, yovel, que se refiere al famoso clangor del cuerno de cabra, con el cual se anunciaba el día del perdón. Sale mí por todas partes, el día del perdón. Cuando fue traducido el texto hebreo al griego, en la versión llamada de la 70 o de la Septuaginta, adoptaron un sustantivo. El sustantivo, escúchenlo, áfesis. Vamos a retenerlo porque lo vamos a entender mejor ahora. Áfesis. Áfesis, en griego, no quiere decir cuerno. No fue una traducción literal, fue una interpretación. Áfesis no traduce Yovel como cuerno. Significa perdón, significa remisión, liberación, incluso amnistía. Y sabemos que Lucas, como lo hacen los otros evangelistas, Lucas sigue la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta. De ahí que le haya puesto el término áfesis, con el cual se tradujo el término Yovel, donde viene jubileo, áfesis. Por lo tanto, es una referencia al jubileo. Al jubileo no tanto como rito, sino como signo de un cambio profundo en la persona y de una transformación de la comunidad. El término áfesis, aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 10, ¿dónde están? En Lucas. 10 están en Lucas. Por lo tanto, se convierte en un término muy licuano. Lucas continuamente nos ilustra el alma del jubileo en la praxis y las palabras de Jesús contados en el Evangelio. Vamos a dar ahora 2 pasos. Primero, vamos a situar las coordenadas de nuestro texto, del texto de Lucas en el capítulo 4, versículos 18 al 19, y luego lo vamos a profundizar tratando de ampliar todo su contenido. ¿En qué consiste el jubileo de Jesús y el lugar que tienen dentro de él los pobres? Evangelizar a los pobres. Para situar mejor nuestro texto, pongámosle atención a 3 coordenadas. Primera coordenada. Este pasaje programático de la misión de Jesús, según el Evangelio de Lucas, tiene una función programática, digamos, estructural. Es un elemento estructural, por lo tanto, que se desarrolla en todo el Evangelio y que determina la trama del Evangelio según San Lucas. La estructura es el esqueleto de un escrito, de todo escrito. Indica como un mapa, un proyecto de la obra que se va a desarrollar. Y para Lucas esto es claro. Este discurso tiene mucho peso, todo lo contrario de lo que hacen los otros 2 evangelistas sinópticos, Marcos y Mateo, que también hablan de una presencia y un discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret, pero que no nos dicen qué fue lo que dijo, solamente dicen que fue polémico y que hubo una crítica.
Lucas, en cambio, no lo deja para más adelante como hacen Mateo y Marcos, sino que lo coloca al puro inicio y nos dice además el contenido. Lucas nos dice que allí Jesús hizo una declaración de principio y que hizo de este episodio, de este acontecimiento, el programa de toda su misión. Segunda coordenada. ¿Qué fue lo que pasó? Todo ocurre dentro de un evento que tiene características históricas. Se trata de una celebración sinagogal en un día sábado. Estamos en una liturgia hebrea del sábado. Se toma el rollo de un profeta, en este caso del profeta Isaías. Jesús lo desenvuelve apoyándolo sobre un estrado puesto a propósito para ello. ¿Quién lo podría hacer? ¿Quién podía hacer esta lectura? ¿Quiénes eran los lectores? Y luego los intérpretes del texto. Podía ser cualquier hebreo varón. Pero eso sí, debía ser una personalidad de cierto relieve a quien el jefe de la sinagoga le hacía la invitación para que pasase al frente para hacer la proclamación del texto y enseguida comentar el pasaje de la escritura leído. No deja de sorprender el hecho de que no se nos haya dicho la liturgia porque una liturgia sinagogal es una liturgia de la palabra. Nuestra liturgia de la palabra cristiana está tomada de la liturgia sinagogal. Y es curioso que no se haya mencionado la primera lectura. La de Isaías era la segunda lectura. La primera lectura, normalmente, debía ser un pasaje de la Torá, del Pentateuco. La segunda era la Haftará, se dice en hebreo. La Haftará, una lectura seleccionada de los profetas, los Nevi'im, o de los otros escritos, los Salmos y los otros, los Ketubim. Algunos estudiosos piensan que la estructura de la liturgia sinagogal en tiempos de Jesús debía ser un poco más flexible, variable, no tan rígida como llega a ser después. Sin embargo, Jesús respeta o participa de una liturgia en la cual ya podemos ver unos pasos. Y hay un elemento aquí importante. Jesús ha entrado a la sinagoga en su condición de hebreo. Esto es histórico. Un hebreo que participa en la liturgia sinagogal. Por lo tanto, un Jesús que es presentado como un hebreo observante, practicante. El texto de Lucas, en el capítulo 4 que nos ocupa hoy, tiene un antecedente, tiene un sumario previo. En Lucas 4, 14 al 15, leemos: Entonces, por impulso del Espíritu, esta conexión con el bautismo importa y con las tentaciones, entonces, por impulso del Espíritu, volvió a Galilea y se extendió su fama por toda la región y enseñaba en sus sinagogas y era honrado por todos. Esto es un sumario, es decir, una síntesis de una actividad que llevó mucho tiempo. Enseguida, esto que Jesús hacía de forma habitual, ir por todas las sinagogas e enseñar en ellas, ahora se nos dice una escena específica, un episodio específico. Ocurre en Nazaret. Leamos los versículos siguientes, 16 y 17. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Jesús vuelve a su lugar de crianza. Y según su costumbre, interesante, el subrayado, costumbre, Jesús frecuenta habitualmente la sinagoga los sábados, participando en la comunidad de fe de Israel. Entró en la sinagoga el sábado y se levantó
para leer. En este momento, la narrativa se pone en cámara lenta. El evangelista Lucas va despacio haciéndonos sentir los verbos. Desenrolla, le entregan el rollo, bueno, libro, dice el texto biblos, pero es un rollo. Lo desenrolla, lo abre, encuentra un pasaje específico. Aquí es donde viene la pregunta, porque hoy sabemos que el pueblo hebreo tiene un ordo, como lo tenemos los cristianos. ¿Qué lectura debe hacerse cada día? Aquí se dice que encuentra un pasaje. No estaba determinado previamente. Y Jesús lo busca. Lo lee en voz alta. Esto es lo que vamos ahora a escuchar. Lo vuelve a enrollar cuando termina. Lo entrega al servidor, al ministro. En griego se dice hiperetes, el asistente. Y de repente Jesús queda solo frente al auditorio para pronunciar lo que llamamos la homilía. Atención, la lectura se hacía de pie. La explicación y aplicación se hacía sentado. Es lo que dice el versículo 20. Y Jesús se sentó. Va a enseñar. Nuestro evangelista Lucas, tan dado al drama, captura un instante de tensión en la atmósfera de la sinagoga. Queda suspendido el tiempo. Versículo 20. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Se genera un silencio de expectativa ante Jesús. Todos ponen la mirada en la boca de Jesús. ¿Qué va a decir? Y entonces se escucha la voz de Jesús. Su interpretación del texto proclamado se limita a una sola frase. Su homilía es una sola frase. Nada más. No demoró ni 30 segundos. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Lucas 4:21. Esta escritura que acaban de oír, el texto griego dice, apenas, literalmente dice, apenas tocó sus oídos, oír, apenas tocó sus oídos, dice literalmente, la palabra se cumplió. La escritura proclamada se cumplió. Y hoy. Tercera coordenada. Veamos el texto. Jesús se presenta en esta ocasión como un profeta, pero no como un profeta más. Esto es importante. El texto proclamado por Jesús comienza así. Versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Vamos a ver. Hay que tener presente que este texto profético está tomado de Isaías en el capítulo 61, versículos 1 y 2. Isaías 61, 1 y 2. Es el llamado, esta parte de la profecía, ya es casi el final de la profecía, que tiene 66 capítulos, se llama el tercer Isaías. El tercer Isaías es un discípulo anónimo que se coloca dentro de la escuela del primer Isaías, que fue un profeta del siglo VIII. 2 siglos antes. Estamos a finales del siglo VI, cuando aparece el tercer Isaías. El primer Isaías predicó en tiempos de la monarquía. El segundo Isaías, capítulos 40 al 55, en tiempos del destierro en Babilonia. El tercer Isaías, versículos 56 al 66, en el tiempo de la reconstrucción en el regreso a la tierra. Y es de aquí que se toma el texto.
Pues resulta que este texto de Isaías 61, 1 y 2, como lo lee Jesús, no es idéntico al pie de la letra, no, del texto que encontramos en el Antiguo Testamento, como se lee en la versión griega de la Septuaginta, ya que hay dos cosas. Atención, pongámosle cuidado a lo que hizo Jesús. Uno, recortó el texto. El texto completo, este oráculo profético, este pasaje, va desde el versículo, capítulo 61, del versículos 1 al 9. Y Jesús nada más leyó los versículos 1 y 2. Jesús recortó. Se quedó solamente con el inicio, las declaraciones iniciales, de manera que evitó, si seguimos leyendo los versículos 3 al 9, vamos a ver que es un oráculo fuerte, que habla de la ira de Yahvé. Jesús omitió la referencia a la ira de Dios. Y en cambio, insertó una frase tomada de otro pasaje, que se encuentra en Isaías, capítulo 58, versículo 6. O sea, como que Jesús se devuelve al capítulo 58 y toma una frase y la mete aquí, que dice, dar libertad a los oprimidos. La coloca aquí. Recorta y le inserta una frase que la toma de otro lado, de 58, 6. Mientras que la cita de Isaías 61, 1 al 2, pronuncia palabras de consolación, la frase tomada de Isaías 58, 6 anuncia una acción, de manera que se ha hecho una composición, de manera que queda palabra y obra, palabra y acción. Observemos el comienzo. La cita de Isaías era la declaración que el profeta, el tercer Isaías, hacía de sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido. O sea, me ha consagrado con la unción. El Espíritu, analicemos bien, el Espíritu del Señor sobre mí, consecuencia de esta unción del Espíritu, una unción, una unción que lleva a una tarea: evangelizar a los pobres, anunciar la buena noticia a los pobres, y luego seguirá anunciar a los presos la libertad, a los ciegos la vista, a los oprimidos la liberación, y anunciar, otra vez anunciar, el año de gracia del Señor. Hay una correlación entre la unción del Espíritu Santo y la palabra, y el anuncio a los pobres, a los oprimidos, a los ciegos, a los presos, y el anuncio final del año del tiempo de gracia del Señor, del año favorable del Señor. No perdamos de vista esta relación entre espíritu y anuncio. La palabra jamás puede ser anunciada, pero tampoco comprendida ni recibida sin la unción del Espíritu Santo. Y a la inversa, el Espíritu Santo jamás se derrama sin la palabra de Dios. Y esta es la convicción, lo digo de una vez, la convicción que debe acompañarnos en nuestra vida como creyentes y como discípulos misioneros. Nunca la palabra sin el Espíritu. Nunca el Espíritu sin la palabra. No hay proclamación de la palabra de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Ni hay escucha de la palabra de Dios sin la acción del Espíritu Santo. Ni se puede proclamar, ni se puede escuchar, pero tampoco
hay realización de la palabra de Dios, encarnación y vivencia de la palabra en nuestra humilde vida, sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, el profeta Isaías, lo que estaba diciendo al afirmar, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar, para anunciar buenas noticias, era que el mensaje que estaba predicando provenía del mismo Dios, que había recibido un mandato especial para hacerlo, que contaba con una acreditación oficial divina para hacerlo. Y entonces se pone en línea de continuidad con los profetas. Profetas que predicaron, pero que también llevaron a cabo obras de poder, como por ejemplo los dos profetas que Jesús va a citar enseguida, en el versículo 25 del capítulo 4. Elías y Eliseo no solo predicaban, también hicieron milagros. Profetas que anunciaban y realizaban obras de poder. Profeta no solamente es el que anuncia y denuncia, esa es una definición muy reducida. Cuando yo la escucho por ahí, yo me quedo muy extraño y digo, ¿dónde estudió Biblia este caballero que dice esto? No, es más que eso. Fueron profetas además, que no solamente fueron de palabra y de acción, sino palabras que fueron aceptados por unos y rechazados por otros. Lo mismo que le va a ocurrir a Jesús. Signo de contradicción. Un profeta no agrada a todo el mundo. Y Jesús, cuando lee esta frase y dice al final, esta palabra, esta escritura que acaba de llegar a sus oídos, apenas llegado, se ha cumplido hoy. Jesús es ese profeta, que habla como un profeta y que obra como un profeta, porque es portador de la palabra de Dios. Pero no solo anuncia, por medio de él se lleva a cabo el cumplimiento de lo dicho. Él lleva a cabo estas palabras. Hoy se ha cumplido estas palabras que acaban de oír. Y esto es importante. Jesús no es solamente un mensajero que da una buena noticia, sino también quien realiza este anuncio de salvación. Es más, esta acción salvífica pone en acto, obra definitivamente en la historia, tema de esta noche, el ideal del año jubilar. Este ideal del año jubilar cuya institución se remonta al capítulo 25 del libro del Levítico, en los versículos 8 al 54. Miremos la frase completa. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los pobres. El Espíritu está sobre mí porque me ha ungido. De la unción en el Espíritu viene la proclamación. Pero esta palabra ungir tiene aquí un significado importante. ¿Qué se entiende por ungido? El verbo griego es chrio, de donde viene la palabra, ungrio es ungir, de donde viene la palabra ungido, que en griego se dice Christos. Christos. Esta palabra que tenemos en la boca todos los días, Cristo, no es un nombre, es un título, es una función, es una característica determinante. Él es el ungido, Él es el Christos, el ungido. Jesús es un Christos, término que en hebreo se dice Mashiach. Mashiach, Mesías. Cristo y Mesías significan lo mismo. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Por lo tanto, Jesús no solo se presenta como profeta, sino también como el Mesías. Él es el ungido, el consagrado de Dios, que, es tal por una unción, ojo, atención,
que lo identifica con el Mesías Rey. A los profetas no se les ungía, se ungía a los reyes y a los sacerdotes. Jesús, el ungido, es un Mesías Rey. Pero se le presenta aquí en un contexto que lo destaca como Mesías de la palabra y Mesías de la acción, o mejor, el Mesías profeta y rey. Y esta unción no fue llevada a cabo con aceite sagrado, ni le fue otorgado en un ritual de coronación de entronización, ¿no? Lo hizo Dios mismo, solemnemente, en las aguas del Jordán, después del bautismo de Juan, cuando el Espíritu Santo en forma corpórea como de paloma bajó sobre él y el Padre Dios hizo sentir su voz cuando dijo, Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Está en Lucas 3:22 esa frase. En síntesis, nuestra primera parte hemos querido presentar 3 coordenadas dadas por el mismo capítulo 4 de Lucas. 3 coordenadas. La primera, repito, se trata del programa de la misión de Jesús. Este no es cualquier texto, es el programa que se va a desarrollar página tras página en todo el Evangelio de Lucas y también en los Hechos de los Apóstoles. 2. Es presentado este programa en el contexto de una liturgia, donde el centro era la palabra. Una liturgia sinagogal donde se proclamaba la palabra de Dios. En este caso, un profeta. Y un profeta que estaba presentando su identidad. ¿Quién soy yo? Aquel que ha sido ungido por el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, para cumplir esta misión concreta. Tercero, Jesús se presenta con la autoridad de un profeta Mesías que anuncia y obra el proyecto de Dios. Pasemos ahora a la segunda parte. Vamos a poner ahora la lupa sobre los versículos 18 y 19 del capítulo 4 de Lucas. El programa de la misión de Jesús. Este programa de la misión profética de Jesús tiene 5 puntos referenciales. Son los mismos que están en el texto, como quedó compuesto al final, del profeta Isaías, puesto en boca de Jesús. Aquí, como es el enfoque de esta noche, vamos a ver elementos del jubileo antiguo. Pero también, lo anuncio ya, un nuevo elemento sorprendente, novedoso, inesperado. Comencemos ya. Primero, primer punto referencial de la misión de Jesús. El Espíritu del Señor me ha ungido para que está sobre mí y me ha ungido para, primero, que está lo primero, para evangelizar a los pobres. Evangelizastai, tois, se dice en griego. Tenemos aquí la forma verbal evangelizar. Un solo término, evangelizar. Anunciar el evangelio. A mí me llama la atención cuando veo algunas traducciones al español, escriben 3, 4 y hasta 5 palabras, cuando en griego solamente son 2. 2 nada más. Evangelizastai, evangelizar, tojois, pobres, nada más. Evangelizar pobres, ni siquiera tiene artículo. El término evangelizar, sabemos, significa anunciar el evangelio. La buena noticia. Vamos a ver, tengamos presente que en el Nuevo Testamento, vocabulario, sigo con mis estadísticas, los términos evangelizar y evangelio aparecen 54 veces, de las cuales
25 están en Lucas, o sea, casi la mitad. Otra vez, tenemos aquí un término distintivo de Lucas. ¿Por qué? Porque lo ha repetido mucho. Es propio de su vocabulario, un término de Lucas. Por lo tanto, Lucas es el evangelio de la buena nueva, de la alegría. Todo el evangelio está impregnado por la alegría, por la esperanza que genera este anuncio. Y una alegría y una esperanza, ¿para quién? El término es claro, para pobres. Evangelizastai tohoi, para los pobres, tohoi. Volviendo a las estadísticas, esta noche estoy con estadísticas, ¿eh? El término tohoi, tojos, en singular, lo encontramos 34 veces en el texto griego del Nuevo Testamento. 34, de las cuales 10 están en Lucas. Otro término preferido por Lucas, lo cual hace de Lucas el evangelio de los pobres, por la insistencia en este término. El evangelio de los últimos de la tierra. La frase evangelizar pobres, literalmente, evangelizar pobres, evangeliza está ahí, tohoi, Jesús la va a repetir. Atención, Jesús mismo con la repetición la vez, él mismo va a dar una explicación. Jesús la repite en Lucas 7:22. Pero esta vez, la segunda vez que repite, ya no lo dice dentro de una cita profética, como lo hizo primero con Isaías, sino que ahora lo presenta como un hecho cumplido por él. La palabra se ha cumplido. Vamos a ver. En el capítulo 7, desde el versículo 20, para que tomemos el contexto, los discípulos de Juan Bautista vienen a preguntarle a Jesús. Juan Bautista está en la cárcel. Y vienen a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿O debemos esperar a otro? Ese otro podía ser Juan Bautista, que no lo es. O ninguno de los dos. Ni Juan Bautista, que de la cárcel no saldrá sino muerto. O Jesús. Oiga, ¿es usted? ¿Es usted ese Mashiach? ¿Ese Christos? ¿Ese ungido? ¿O seguimos buscando? Porque mire lo que pasó con Juan Bautista. La cosa va mal. Es interesante cómo según el Evangelio es Juan Bautista el que manda a preguntar. Pero bueno, yo lo llamo esa frase, ese episodio, la crisis de Juan. ¿Será que me equivoqué? ¿Bauticé al que no era? Vayan a preguntarle a ver si es él. La respuesta de Jesús fue de palabra y de obra. Versículo 21 del capítulo 7. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades, de sus dolencias y de sus malos espíritus, y le dio la vista a muchos ciegos. Interesante. ¿Cómo responde Jesús? Miren, hizo delante de ellos, ante sus ojos, curó de enfermedades, de dolencias, de malos espíritus, y abrió la vista a muchos ciegos. Y ahora sí, versículo 22, y les respondió, ahora le puso palabra a lo que están viendo. Lo puso en palabras. Vayan y anúncienle. Aquí está el término de la predicación. Vayan y predíquenle a Juan. No simplemente lleven el recado. El término aquí, el término griego es de predicación. Anúncienle a Juan lo que han visto y oído. ¿Qué cosa? 1, los ciegos ven. 2, los cojos andan. 3, los leprosos quedan limpios. 4, los sordos oyen. 5, los muertos resucitan. Y 6, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y cierra el episodio, o el recado de Jesús, versículo 23. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Atención.
Esta vez la frase anunciar el evangelio a los pobres aparece con los mismos términos del texto de Isaías. Solo 2 palabras. Miren que en español, la traducción que yo estoy leyendo, dice, y a los pobres se les anuncia el evangelio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Cuando en griego solamente son 2. Tohoi, evangelizontai. Pero no solamente Jesús repite lo que ha dicho en la predicación de Nazaret, sino que la expresión evangelizar pobres ya no es la primera de la lista, ahora es la última. Concluye la lista de los signos distintivos del Mesías. Es la síntesis de la obra de Jesús, evangelizar a los pobres. Por lo tanto, no es cualquier cosa. Pone por delante entonces Jesús la palabra pobre. En el discurso está de primero y ahora está de final como la síntesis. Ninguna pobreza, Ayagrigui los coloca frente a este panorama, ninguna pobreza nos es ajena. Pensemos eso. Cuando hablamos de pobres y de pobreza, ¿de qué estamos hablando? Nadie en el mundo puede decir que no es pobre. Nadie. O que no ha sido pobre. Nacemos desnudos. Venimos al mundo sin nada. Vivimos muchas veces en la precariedad, buscando el sustento. Y morimos pobres, en la soledad y también en la carencia. Ya ni el alimento, ni la medicina, ni nada nos servirá. El ser humano es radicalmente pobre. Y por eso, siempre necesitado de los demás. El bebé es un pobre, que no podría ser sin los brazos de la mamá y del papá. Un pobre es aquel que necesita de otro. Los textos del Antiguo Testamento presentan a los pobres en figuras, en categorías concretas, en los rostros de personas desvalidas, que no tienen quien cuide de ellas. Son los huérfanos, que han perdido a sus progenitores. Son las viudas, que han perdido a su marido. Son los extranjeros, que se han quedado sin patria. Son los esclavos, que se han quedado sin libertad. Son los enfermos, que se han quedado sin salud. Siempre pérdidas. Y el Antiguo Testamento, cuando habla, importante esto, el Antiguo Testamento siempre está hablando de pobres. Y el Nuevo Testamento igual. Hay gente que dice, ¿por qué hablan tanto de pobres? Porque la Biblia lo dice. Y son estos pobres quienes enseñan a Israel a esperar al Mesías, al Rey justo y liberador. Porque Dios no nos dejará sin asistencia. La Biblia, entonces, de punta a punta, revela a un Dios que está del lado del pobre, que escucha el clamor del pobre, incluso cuando el pobre no tiene voz. Dios también lo escucha, y lo atiende y lo ve, y los ama más que a nadie. Es este mismo Dios el que en Jesús se hace pobre. Pablo lo va a decir en Corintios. Él se hizo pobre. 2 Corintios, capítulo 9, el texto de la colecta. Jesús se hizo pobre para enriquecernos desde su pobreza. Y es interesante cómo el gran misterio de la encarnación es leído desde la pobreza. Uno que se despojó, va a decir en Filipenses, para hacerse hombre y hacerse esclavo. Uno que se ha hecho pobre. Jesús asume el ser pobre hasta el punto de asumir la condición del esclavo, el pobre de libertad.
Jesús se encontró todo el tiempo con gente pobre, también con algunos de estrato social medio y alto también. Pero la mayor parte de la gente que seguía a Jesús eran personas pobres. Y Jesús va a educar a sus discípulos para que siguiendo sus pasos se ocupen de los pobres. Pero volvamos al texto. ¿En qué consiste esta buena noticia de esperanza para los pobres? ¿En qué consiste? ¿Qué significa evangelizos tai, tohoi, evangelizar a los pobres? Tenemos que precisar, porque di un panorama muy rápido, a qué se refiere aquí, en este texto, con pobre. Este término es la traducción de un término hebreo, anawim, los anawim, los pobres de Yahvé. Tal cual, pobres. Anawim es pobres. Este término, anawim, en la Biblia hebrea, significa literalmente, miren, los que están doblegados. Así. Los que están doblados por dos razones. Una, porque les han pasado por encima. O sea, los han maltratado otros. Comenzando por los potentes, que no se interesan por los que están en desventaja social, sino que se aprovechan de ellos. Esos son los anawim. Pero dos, y esto es importantísimo, porque no solamente son pobres material o exteriormente, sino porque interiormente reconocen la primacía de Dios. Para la Biblia, ser pobre, no significa simplemente el ser indigente, si bien es claro que lo es, y se pide superar este estado de postración, se invita y se hace todo para que se supere este estado de postración. Pero es más, quiere decir el tener la humildad del corazón, llevar por dentro la capacidad para reconocer la grandeza de Dios. Sabemos que a Lucas y a la comunidad a la cual estaba proclamando este Evangelio de Jesucristo, a Lucas le gusta subrayar la dimensión social, la atención al otro, como veremos el próximo domingo, al herido. Y esto es la implicación social de la fe. Esto se nota claramente en su versión de las bienaventuranzas. Me voy al capítulo 6 de Lucas, Lucas 6, 20 al 24. La primera bienaventuranza es la de los pobres. Bienaventurados los pobres. Y para Lucas connota el pobre en sentido material, el carente, lo cual subraya enseguida con las otras bienaventuranzas. En Lucas las bienaventuranzas son 4, en Mateo son 8, pero las 4 dan la figura del pobre, colocando la palabra para el primero, pero especificándola con lo que sigue. El hambriento, el que está en duelo, el que llora, o sea, en situación de pérdida, y el perseguido, que ha perdido su hogar, su casa y sus cosas, por ser inclusive la vida. En Mateo, para que entendamos mejor, en la proclamación de la carta magna de Jesús, que son las bienaventuranzas en el capítulo 5, también comienza con bienaventurados los pobres. Pero en Mateo tiene un matiz. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Lucas, en cambio, dice, bienaventurados los pobres, le quita en espíritu, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Lucas 6:20. Vamos a ver. En Mateo se escucha como una declaración de principio genérica pronunciada en tercera persona. Bienaventurados los pobres en espíritu. La connotación de los anawim, pobres en espíritu, en Mateo está acentuada. Los que interiormente tienen la actitud de pobreza. Es decir, no es el tener o el no tener, es el no depender. O inclusive el ser humilde, el saber que necesito de los demás. El no ser sobrado, el no ser orgulloso, el no ser prepotente ni fanfarrón. Dejarse ayudar.
dejarse acompañar. Ese es el anahuí, la actitud interior de la pobreza, la humildad. Lucas, en cambio, lo dice de otra forma. Lo dice, el Jesús de Lucas dice de frente, ustedes, bienaventurados ustedes los pobres. ¿Quiénes son? Los que tienen frente. No lo dice en tercera persona, por línea de principio, no, lo está diciendo aquí en la cara de ellos. Los pobres que me siguen por los caminos de Israel. ¿Quiénes son? Miremos los versículos anteriores. En 6, 17 y 19 es claro. Antes han sido caracterizados estos pobres como la multitud de gente, que no solamente era de Israel, sino del extranjero, que quería escuchar su palabra, pero que también era gente enferma y atormentada por espíritus impuros. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Jesús viene a anunciar una justicia social, pero que no se limita a esto. Pero no puede ser la obra de Dios sin que también la realice. Hay de una religiosidad que se quede solamente suspendida en los cielos. Hay de una espiritualidad jubilar que se quede solamente con velas encendidas e inciensos, que se queden cantos y cantos y cantos que suben al cielo y no pasa nada después. En la mirada de Jesús están los pobres. Ellos tienen la primacía de la atención, de la premura, del cuidado de parte de Jesús y por lo tanto de sus seguidores. Por eso el pobre entra en un camino de esperanza que se realiza. No, Jesús no los ilusiona, simplemente lo lleva a cabo. Pero atención, los siguientes 4 puntos tienen que ver con la realización de este primero. No están desconectados, más bien amplían la comprensión de este evangelizar a los pobres. Vamos a ver entonces los otros puntos referenciales, los otros 4. El segundo punto referencial dice enseguida, me ha enviado para anunciar a los prisioneros la liberación. Luego, dar a los ciegos la vista. Cuarto, poner a los oprimidos en libertad. Y quinto, proclamar, anunciar un año de gracia del Señor. Vamos aquí a hacer un pequeño reordenamiento. La segunda y la cuarta están en paralelo. La segunda, escuchen cómo suena. Anunciar a los prisioneros la liberación. La cuarta, poner a los oprimidos en libertad. En griego, la primera, kerizai, aichmalotois, aphesin. La cuarta, aposteilei, tethraumenos en aphesei. Ustedes que tienen buen oído, creo que ya lo percibieron. La palabra aphesis se repite al final de estas 2 frases puestas en paralelo. Anunciar a los prisioneros la aphesis. Poner a los oprimidos, dar a los oprimidos en la aphesis. La segunda y la cuarta se explican juntas entonces porque están en paralelo. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Dejo la tercera para después de la cuarta. Veamos la segunda y la cuarta. Las 2 frases, como acabamos de ver, repiten el término griego aphesis o áfesis, que significa perdón. Es el término jubilar del perdón, como lo he recordado en la traducción del hebreo al griego, el texto del Levítico sobre el jubileo. Y es importante recordar, como vimos hace un momento, que Lucas hizo un arreglo de la cita. Porque la cuarta frase, poner a los oprimidos en libertad, aposteile tethraumenos en afesei, no estaba en el texto que estaba leyendo en el capítulo 61 de Isaías, sino que lo tomó del capítulo 58:6, unas páginas o rollo un poco más atrás.
En el texto de 58:6, el que Jesús colocó aquí para hacer el paralelo, este texto de ese capítulo 58 es el texto sobre el ayuno. El verdadero ayuno, dice Isaías, no consiste en vestirse con sayal, ni untarse de ceniza, sino en poner en libertad a los oprimidos. Ese es el verdadero ayuno, había dicho Isaías. Y Jesús tomó esa frase, la quiso subrayar y la insertó aquí en su programa. Esta, esta, eh, eh, esta frase la leemos en la página completa todos los años, el viernes después del miércoles de ceniza, como primera lectura, para recordarnos que el ayuno que se espera durante la Cuaresma no es solamente el ritual que arruga el rostro por el hambre o la privación personal para conmover a Dios, sino el preocuparse por el hermano. El preocuparse por el hermano que está en la miseria, que está desnudo, que ese día no tiene que comer, que la está pasando mal como esclavo y como prisionero. El texto de Isaías, en el capítulo 58, es muy enfático en decir, sin quitar la mirada de los que son de tu misma carne. O sea, no mires para otro lado cuando veas que se te acerca alguien que está en la miseria, porque es de tu misma carne. Pues esta frase de Isaías 58:6, Jesús la toma de aquí, de Isaías, del capítulo 58, y la coloca dentro de su programa, en la página que estaba leyendo, en el capítulo 61 de Isaías, de manera que creó un paralelo que amplificó el sentido del término áfesis, liberar, perdonar. Esta vez, ¿quién es el sujeto del anuncio? Primero había dicho los pobres, pobres. Ahora aparecen dos sujetos que tienen que ver claramente con el jubileo del que hablaba el capítulo 25 de Levítico. Los que pasan por esta realidad dolorosa de carencia y que son hermanos en la comunidad de Israel. Hermanos que pasan por dos situaciones: la privación de la libertad y la opresión. Se trata de dos esclavitudes paralelas. Y estos dos condicionamientos deben ser rotos para que la persona tenga la posibilidad de recomenzar su vida. De eso se trata. Romper para darle una nueva oportunidad de vida. El Levítico 25, que es una página jurídica y que, como vimos en esa ocasión, no es una página fácil de estudiar. Allí se había dicho, santificarán el año 50, quincuagésimo, el año 50, y proclamarán la liberación. En hebreo aparece el término deror, una palabra que había sido heredada nada más y nada menos que de los babilonios, cuando estaban allá en el exilio, el destierro. Los babilonios usaban el término deror, anduraru, anduraru. El anduraru, para los babilonios, era la gran amnistía que daba el rey al inicio de su gobierno, de su reinado. Claro, para congraciarse con el pueblo. Comenzaba a soltar gente de la cárcel y a lo de otro allá y a perdonar deudas. Las deudas impagables, tráeme acá, le rompía todas las penas, todas las culpas. Era una gran amnistía, la gente feliz. La gente hacía fiesta. El jubileo existía también en otras culturas. Eso era el jubileo. Israel entendió esto mismo. Pero al contrario del gobernante populista y oportunista babilonio, fue Dios
no un ser humano que está buscando tener influencia o llevar a la gente por su línea política, no, fue Dios quien lo hizo, quien lo llevó a cabo a partir de su obra pascual en el Éxodo, donde Dios enseñaba a su pueblo a replantear sus condiciones de vida, habitando la tierra prometida como el espacio de una familia de hermanos donde no puede haber ninguna esclavitud ni ningún tipo de opresión como en Egipto. El jubileo en Levítico 25 quería entonces decir la remisión, la amnistía. Y para esto usa en la versión griega el término áfesis. Pasó el término hebreo al griego áfesis. El yobel, el cuerno, el del clangor, se traduce no como cuerno, ni como clangor, sino como áfesis, o sea, liberación, es decir, perdón. Y he evocado esto para mostrarles en esta noche que Jesús, cuando anuncia su programa de la misión, se presenta como el cantor del antiguo jubileo. Jesús realiza el antiguo jubileo. Por lo tanto, Jesús es el cantor de la libertad. Y esta es la clave de lectura de las acciones de Jesús con las cuales hace presente el reino de Dios. Es un registro que aparece una y otra vez en cada página del Evangelio. Por ejemplo, en el episodio en el que aparece aquella mujer prisionera por 7 demonios, en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, los versículos 1 al 3, tenemos los seguidores y enseguida las seguidoras, y tenemos una que era prisionera de 7 demonios. Pero es también la libertad profunda que ofrece a los atados por espíritus malignos o personas envueltas en oficios pecaminosos u opresivos, como Leví, el recaudador de impuestos, o todos los publicanos que como Leví seguirán apareciendo a lo largo del Evangelio y con los cuales Jesús come una y otra vez hasta despertar, suscitar la crítica de los escribas y fariseos. Jesús lleva a la libertad profunda del espíritu, sin que se pierda de vista la connotación que tienen las dos palabras, oprimidos y prisioneros, en su dimensión social. Por lo tanto, con el compromiso histórico que esto implica. La dimensión social no borra la primera y fundamental obra de Jesús, que Jesús anuncia, porque la gran áfesis que tenemos que pedirle al Señor, porque todos somos esclavos en ese sentido, es la esclavitud del pecado. Cuando nosotros, póngame atención con esto, cuando nosotros oramos con el Padre Nuestro, sentimos la fuerza de esta obra de Jesús con toda su proyección jubilar. Cuando decimos, perdónanos, voy a tomar la versión del Padre Nuestro en Lucas, Lucas 11:4. Perdónanos nuestros pecados, puesto que también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. He leído literalmente el texto. Aunque lo decimos en español, no podemos no sentir la fuerza del término griego áfesis. Perdónanos nuestros pecados. Afes gemín, tas jamartías gemón. Tenemos entonces el verbo áfesis, pero bueno, en la forma sustantival. Cuando decimos perdónanos, porque ese es el sentido, literalmente estamos diciendo libéranos de los pecados, de la esclavitud, de la opresión de nuestros pecados. Todo perdón es un jubileo y lo tenemos en los labios cada vez que oramos con el Padre Nuestro. El jubileo es el tiempo grande del perdón, de la reconciliación con Dios.
la cual va de la mano estrechamente del perdón, de la libertad que le permitimos tener a los hermanos que están atados por una deuda pendiente. Por eso el Afes, Gemín, Tasjamartías, Gemón, el perdónanos nuestros pecados, está acompañado de la frase, como nosotros perdonamos, liberamos, desatamos a todo el que tiene una deuda. Y aquí ya no dijo pecado. A todo el que tiene con nosotros un pendiente, puede ser también un pecado. Pero utilizó el término ofeileo, que significa tener una deuda, un pendiente, una deuda pendiente. A veces una deuda pendiente puede ser un rencor, una venganza. Y si leemos el Evangelio completo, veamos la proyección, notaremos cómo cada vez que Jesús perdona pecados, que lo hace con mucha frecuencia, Jesús usa siempre el mismo término, áfesis. El perdón como liberación, como desatar, para que la persona vuele en libertad, recomenzando su vida, apoyado en el Señor. Y esta es la misión que el Señor le encarga a la iglesia. Vamos al capítulo 24 de Lucas, final del Evangelio, capítulo 24, versículo 47. El resucitado, después del episodio de los discípulos de Maús, se le aparece a la comunidad entera en el cenáculo. Y después, bueno, se alegran, se asustan, comen juntos. Viene el momento del envío misionero. Lucas 24, 47. Jesús dice, ¿en qué consiste la misión apostólica? Que se predique, escuchen bien, que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las gentes, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Escucharon bien? Afesí hamartión, perdón de los pecados. El Evangelio, de comienzo a fin, es muy consistente, es coherente, es incisivo en cuanto a la obra que distingue a Jesús en su misión en el mundo. Lo que dijo en Nazaret, lo que realizó durante toda su misión y lo que al final le entrega como misión a la iglesia. Prediquen el nombre de Jesús para la conversión, para el perdón de los pecados. Pero en el nombre de Jesús, la conversión para el perdón de los pecados a todo el mundo. Ahora bien, cuando Jesús repite los términos en su discurso programático de Nazaret, me devuelvo ya cuando Jesús repite las palabras de Isaías, pero ya realizadas en su misión, en 7:22, Jesús termina diciendo, 23, había dicho los pobres, y ahora dice, y hay de aquel, dichoso el que se escandalice de mí. El que no se escandalice de mí. Pero dichoso el que no se escandalice de mí. Esto lo dijo inmediatamente después de la frase evangelizar a los pobres. Y se evangeliza a los pobres. Y dichoso aquel que no se escandaliza de mí, porque yo evangelizo pobres. Hay gente que se escandaliza de que se hable de pobres. O de que en la iglesia se diga que tenemos que ser una iglesia pobre de los pobres. Es increíble. Es increíble porque esto es el evangelio. No es la idea de uno o de otros, es de Jesús. Es Jesús. Lo dijo inmediatamente después de evangelizar a los pobres, y ay de aquel, o dichoso el que no se escandalice de mí. Una expresión que entendemos ahora con mayor amplitud, porque el prisionero y el oprimido son los pobres, que viven una forma radical de pobreza en cuanto han perdido la capacidad de autodeterminación. Y dentro de esta pérdida de la autodeterminación está el pecado. Está el pecado y la obra del mal en nosotros. Para nosotros hoy, bueno, perdona que ya haya dicho lo que dije ahora, para todos nosotros hoy es normal que digamos evangelizar a los pobres. Pero les digo una cosa, para los primeros oyentes del Evangelio, a los que Lucas les predicaba,
Esto fue motivo de controversia en las comunidades. Es más, Lucas lo muestra, cómo desde el primer día de predicación de Jesús ya hubo controversia por eso mismo. La gente al principio escuchó este anuncio de Jesús, evangelizar a los pobres, dar la libertad a los oprimidos, la vista a los ciegos, la liberación, abrirle las puertas a los privados de la libertad. La gente en Nazaret se admiró de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Como quien dice, es como si lo hubiesen aplaudido, ¡qué maravilla! Pero de repente se dio un cambio súbito, negativo, en el mismo auditorio, que terminó excomulgando a Jesús de la sinagoga. Jesús terminó echado de la comunidad. Y esto ocurrió cuando dijo cuáles eran las implicaciones de este anuncio, de este evangelizar a los pobres. Todo el mundo estuvo de acuerdo con el qué, pero no estuvo de acuerdo con el cómo. Todo el mundo estaba de acuerdo con que hay que ocuparse de los pobres. Nadie se lo objetó, pero sí objetaron la manera como lo iba a hacer. Esa parte no se la aceptaron. Jesús siguió diciendo, y esto fue lo que a la gente le molestó, y no lo aceptaron. A Jesús no le aceptaron eso. Un profeta no es bien recibido en su tierra. Y me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. La expresión médico, cúrate a ti mismo es conocida en la literatura griega. Está citada por Dion Crisóstomo, el historiador, uno de los clásicos. Y explica Dion Crisóstomo que este médico, cúrate a ti mismo, era una manera de decirle a una persona prestante en una aldea, en una población, ¿qué haces ayudando allá afuera? Ven y beneficia a tu pueblo. Dale nombre a tu pueblo. Es lo que le van a decir a Jesús. ¿Qué haces en Cafarnaúm haciendo milagros? Ven a Nazaret y tráenos gente. Claro, detrás de los peregrinos venían las finanzas. Dale gloria a tu pueblo. Y Jesús dijo, oigan, ¿saben una cosa? Elías, en los tiempos del profeta Elías, había muchas viudas en Israel. Y Elías no se ocupó de ninguna viuda, ni de media viuda. Lo hizo con una viuda pobre de Sarepta, una extranjera. Uy, la gente la tomó. Ya la gente fue entendiendo por dónde iba la cosa. Mujer, viuda, extranjera. Mujer, pobre y extranjera. 3 términos que para un hebreo de la comunidad, donde la mujer no era siempre bien incluida o aceptada, y además el extranjero, no. Ayudamos al pobre, ayudamos a la viuda, pero no nos los metas en la comunidad. ¿Entiendes? Y Jesús lo ratifica enseguida con Eliseo. ¿Y qué pasó en tiempos de Eliseo? ¿Cuántos enfermos había en Israel? La gente quería que se dedicase solamente a los israelitas, a los de fuera no. No. Primero nosotros, nuestra patria. Benefícianos a nosotros aquí. ¿Y a quién curó Eliseo? A Naamán el sirio. Lo está citando Jesús, pero conocemos la historia del Antiguo Testamento. Naamán era el jefe del ejército enemigo de la Siria. Naamán era jefe del ejército. Por Dios, si es el jefe del ejército, no lo cures. Más bien, que se enferme, déjalo allá o que se muera porque nos va a hacer daño a nosotros. No. Cura al enemigo. Además, de nuevo, un extranjero. Y además, portador de lepra, que es una impureza. No nos metas a los impuros, a los extranjeros y a los enemigos, a los que han sido nuestros enemigos. No nos los metas aquí. Y la gente entendió el mensaje. Una viuda, pobre, extranjera. Un enemigo, este sí era rico, pero era leproso y también extranjero. Jesús estaba cuestionando la comunidad.
La gente estaba de acuerdo con el qué. Ayudemos al pobre. Pero meter al pobre aquí, no. Traer al extranjero aquí, no. Como hará Jesús. Muchos de todo el tiempo lo vamos a ver. A la viuda, al pecador, al leproso, a la mujer, a todos. Es la comunidad de Jesús. Es la comunidad del reino. Y por esto van a expulsar a Jesús. Ya desde el principio había dicho que era el sentido de esta libertad. ¿En qué consistía este jubileo? Y de aquí en adelante, desde ese día en Nazaret hasta el final, todo el auditorio de Jesús se dividirá en dos: los que lo aceptan y los que lo rechazan. Siempre signo de contradicción, todo el tiempo. Las parábolas de Jesús van a dramatizar este mismo conflicto. Ya no entro en el tema de las parábolas porque ya el tiempo ya es suficiente por hoy, pero las parábolas van a retratar esto mismo. Y tiene que ver con los conflictos generados por Jesús en los ambientes de personas acomodadas, de personas que se creían las santas y puras, o las bien posicionadas de la comunidad de Israel. La crítica contra Jesús se va a hacer sentir una y otra vez. Jesús será criticado por evangelizar a los pobres. De esta manera. No el qué, sino el cómo. El cómo. Es decir, no nos replantees el estilo de vida. Ayudemos a los pobres, pero no nos cambies las estructuras. No nos cambies la dinámica de Israel. Y lo criticarán pasaje por pasaje, hasta que tratarán de deshacerse de él con una condena a muerte, una muerte humillante en una cruz. Pero Jesús se mantuvo firme en su programa, y esta será la misión para la cual enviará por el mundo entero a sus discípulos áfesis, para el perdón de los pecados, entendiendo todo esto que acabamos de decir. La libertad jubilar tiene implicaciones prácticas, sociales, sí, pero no lo olvidemos. Tiene en su corazón la libertad del mal que está dentro de nosotros. Veamos la tercera y la cuarta frase ya rápidamente para terminar por hoy. La tercera frase, el tercer punto de referencia de la misión de Jesús está entre la segunda y la tercera. La segunda y la tercera hablaban de libertad, de quien ha perdido autonomía. Ahora Jesús dice, devolver la vista a los ciegos. Tiflois anablipsin. Devolver la vista a los ciegos es una obra que Jesús hizo muchas veces con las personas que encontraba en su camino. Por lo tanto, es un dato histórico. La ceguera, ¿por qué se habla tanto de ciegos en los evangelios? Porque era una enfermedad endémica. El sol del oriente es muy fuerte. No existían gafas oscuras. Mucha gente se le dañaba la vista rápido. Además, la arena del desierto enceguecía. Inclusive también razones climáticas o incluso la mala higiene que existía. La ceguera era muy frecuente. Y Jesús se ocupa de quien ha perdido la posibilidad de ver el horizonte de este mundo y el rostro de los otros. Pero, atención, que aquí hay un registro importante para la interpretación. Porque aquí hay un simbolismo que viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el abrir los ojos a los ciegos, como leemos en Isaías, era un rasgo del Mesías. La ceguera en el Antiguo Testamento representaba la mente obtusa, el corazón endurecido del hombre, lo cual lo sumergía en las tinieblas, símbolo del mal. Era una incapacidad para penetrar en la verdad. Y Jesús se hace reconocer como el Mesías ante los enviados de Juan Bautista. Cuando Jesús cura muchos ciegos, y vayan y díganle a Juan Bautista, les diciendo, yo soy el Mesías. Pero hay más. Permítame hacer la correlación porque esto sigue en la misión de la iglesia. Pablo. En la conversión de Pablo, narrada en el capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles, se dice que Pablo quedó ciego. Y el Señor lo curó de la ceguera. Le cayeron de los ojos como escamas, se dice en el primer relato de la conversión. Una ceguera física, pero también espiritual. Y esto se va a explicar
en el tercer relato de la conversión de Pablo en Hechos 26, 15 al 18. Miren lo que le dice el Señor. Yo soy Jesús. Claro, no lo ve. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte en pie, porque me he dejado ver por ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo que todavía te haré ver. ¿Y qué cosa? Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los cuales te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos. Para que abras sus ojos y así se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Ceguera es pertenecer al mundo de la oscuridad de Satanás. La vista, la luz, es pasar al mundo de Dios. Y entonces, áfesis, no podía faltar, perdón. Y reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en mí. El texto es muy claro. La síntesis de todo, no quiero terminar, está en el quinto y último punto de referencia. Síntesis de nuestra lección de esta noche. Y anunciar, proclamar el año de gracia del Señor. Versículo 19 del capítulo 4. Keritsai eniauton kiriu dekton. La expresión aquí, año de gracia, se puede entender como jubileo. Es el año definitivo, el año perfecto de Dios que hay que recibir. Pero quiero hacer una aclaración porque ustedes son personas de muy alto nivel que aprecian las cuestiones técnicas. El texto original no dice gracia. Keritsai eneuton kiriu dekton. Dekton no significa gracia, sino favorable. O sea, una ocasión que no hay que perder. No dijo Haris, sino dekton, una ocasión favorable. Y es aquí donde tenemos la gran novedad prometida para esta noche. Este ya no es el jubileo del antiguo Israel. Aquí tenemos el auténtico jubileo cristiano. ¿Por qué? Porque el dectón, lo favorable, se refiere a una persona, a la acogida de una persona. No se trata de acoger un año. Lo que se acepta consciente y gozosamente es a una persona que marca todos los años de mi vida. Y esto se entenderá mejor más abajo, en este capítulo 4 de Lucas, cuando se repita el adjetivo dectón en el versículo 24, cuando Jesús dice, ningún profeta es bien recibido dectón en su patria. ¿A quién tenemos que recibir? A una persona que es nuestro jubileo. Nuestro jubileo es una persona, es Jesús en persona. Y es por eso que la conclusión de nuestra lectura de Lucas es esta. Hoy, en este momento, cuando vivimos el nuevo jubileo, el jubileo de Jesús, la salvación es ofrecida a todos, porque cumple el anuncio de la palabra de Dios por el profeta. Hoy se ha cumplido esta palabra que acaban de escuchar. ¿En quién se ha cumplido? En el que está hablando. Recibiendo a Jesús, recibimos el jubileo. Por eso el jubileo debe ser eminentemente cristológico, centrado en la persona de Jesucristo. Es un anuncio de Jesucristo, una realización de la misión de Jesucristo, en cuyo corazón está el perdón, que da alas de libertad a toda existencia humana y vence el mal que nos somete en la esclavitud del pecado personal y estructural. El centro es Jesucristo. El Jesús que lleva a cabo su misión en el mundo. El Jesús que está en el centro de nuestra vida. Jesús, el ungido por el Espíritu Santo. El misionero del Padre que lo ha enviado. El que anuncia
el evangelio a los pobres. Ahora espero que lo hayamos entendido mejor. Y a todos los que experimentan pobreza en sus prisiones, en sus opresiones, en sus esclavitudes, en sus adicciones, en sus cegueras, para que todos se abran finalmente. ¿A quién? A Él, al profeta, al Mesías Rey, al ungido, al enviado del Padre, al Hijo de Dios, porque Él es nuestra libertad. Él es la plenitud de nuestra existencia. Este es el año perfecto. Este es el tiempo perfecto para la historia. El tiempo que envuelve nuestra vida cuando nosotros lo aceptamos. Amén.